Estamos volviendo para comentarles a ustedes que hoy es un día especial y si hay alguien que es producto de la radio por el mundo, porque ha tenido la posibilidad de representarnos durante tanto tiempo, es Luis Eduardo Meglioli. Desde la radio ingresando a este día tan especial. ¿Qué Luis, tal, Ricardo? Muy ¿cómo bien. ¿Y estás? usted también? Sí, sí. Es Sí. hombre de radio desde el nacimiento. Nosotros nacimos en la radio. Es muy lindo eso. La verdad que es un día feliz hoy. Un día feliz. Un día feliz de recordar porque ese invento primero de Guillermo Marconi en Italia a finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, en 1895, y luego los famosos Locos de la Azotea en Buenos Aires el 27 de agosto de 1920, bueno, fueron días que en su momento no se llegó a valorar lo que se estaba creando. Por eso le dijeron los locos, estos son unos locos, ¿no? ¿Qué será lo que están poniendo ahí en la antena, ahí en Claro. un piso, en uno de los pisos más altos de un edificio en Buenos Aires? Se pusieron a establecer un sistema con una tecnología absolutamente novedosa para la época que permitió transmitir, en aquel momento era una ópera. Lo primero que se quiso transmitir fue una ópera. Pero bueno, sin imaginar lo que iba a significar hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Yo recuerdo no hace mucho que hubo un corte de luz de casi dos días en Europa y la gente, los medios de comunicación mismos reconocieron que el único medio que tenían para saber algo del mundo era la radio transistor, o sea, la radio de pilas. Claro. Y acá en San Juan, en el terremoto del 44, es célebre también la primera transmisión de Radio Colón. Es muy célebre, porque ahí estaba don José L. Rocha, que era el director en ese momento, primer director de Radio Colón, porque había nacido en 1930, o llevaba menos de 20 años. Él se le ocurrió, como buen técnico que era, yo no tuve el gusto de conocerlo, pero se fue a vivir a Córdoba después, cuando habían pasado algunos años del terremoto. Él tuvo la idea de sacar del sótano de Radio Colón, en la calle Mendoza, que ya existía, ni se movió el sótano, o sea, me refiero, no hubo problema porque estaba muy bien construido esa esquina de la hoy farmacia San Pantaleón, si se me permite el aviso, y trasladó desde el estudio de Radio Colón los equipos esenciales trasladó a la Plaza 25 para poder comunicarse con el resto del país. ¿Con quién más se comunicaban? Con Mendoza, ¿no es cierto?, que fueron los primeros en enterarse de lo que había sucedido acá. Muy rápido, esa misma noche del 15 de enero del 44. ¿Por qué crees vos que San Juan tiene tanta escuela de radio? Porque hay que admitir que con Mario y con Ronnie fuera de la provincia y el éxito logrado en Córdoba con la cadena 3, pero son innumerables los relatores, conductores y periodistas sanjuaninos surgidos de la radio que han ido a otros destinos y han brillado. Bueno, yo pienso que sobre todo en Radio Colón, porque era una radio de absoluta innovación, es decir, quienes tuvieron la oportunidad de ser directores ahí, empezando por Rocha, que dijimos, y luego trataban de innovar, de traer lo último. Y en el caso de Bustelo Grafiña después fue muy notable, ¿no es cierto?, porque fue la primera radio que tuvo jingles. Es una cosa increíble, ¿cómo no está Mitre, no está Rivadavia, no está Splendid? No, fue la primera radio. Y fíjate que... la antena de Radio Colón, que sigue siendo hoy, ¿no? La antena impresionante que dispuso el propio Grafiña, Santiago Grafiña, y el que le sucedió, que bueno, que fuera lo mejor, que fuera lo último. Esa antena, para instalarla, creo que estuvieron varios meses, es decir, no es nada fácil. Hasta el día de hoy no se ha movido ni con el más grande. El hecho de que cuando instalan la FM desde Mogote Los Corralitos como antena irradiante, llegaba prácticamente a Buenos Aires la radio sanjuanina. Sí, algunos tuvieron la sorpresa de escucharla. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Se tuvo en cuenta la radio como servicio impresionante, ¿no es cierto?, en todo sentido. En otros tiempos el pronóstico del tiempo era algo absolutamente distinto a lo que es hoy, porque no había ni un solo aparato, simplemente la visión de un hombre, en el caso de San Juan de Bernardo Racking, que era de Mendoza,
que hacía los pronósticos para Mendoza y San Juan. Sí. Bueno, por ejemplo, era un gran servicio, sobre todo para los productores. El famoso chasqui de Alero Y el famoso Huarte, ¿no? chasqui, el famoso chasqui que son los WhatsApp de hoy, ¿no es cierto? Sí, sí. Y eran muy útiles. Vos sabés que la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos llegó a hacer una denuncia contra los chasquis. Por ahí Darío Vence lo debe recordar, porque dijeron que estaban suplantando un servicio oficial que tenía un costo. Es increíble, fíjate cómo habrá sido claro. de efectivo, de frecuente y de numerosos los mensajes diarios. Pero fíjate, te quería decir al principio también que yo tuve oportunidad de estar en Bolonia, donde Guillermo Marconi, como te decía, unos años antes, 25 años antes, creó la radio, ¿no es cierto? Pero de todas maneras la radio que se creó aquí no estuvo pensado, los cuatro locos de la azotea que le llamaban, por ahí tenés los nombres a lo mejor. Sí, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. En realidad el cerebro de Enrique Susini dice que los otros, Guerrico, Romero Carranza y Mujica, eran como alumnos de este médico. Y fíjate que no se estuvo pensando en a ver cómo lo hizo Guillermo Marconi, no, fue una idea que se les ocurrió a ellos, transmitir sonidos, ¿viste?, de una esquina a la otra, es decir, hicieron un montón de pruebas sin pensar que se estaba creando algo, un fenómeno social, porque no solo tecnológico, sino también social tan importante, a tal punto que hoy la radio sigue, como vos decías, totalmente vigente, totalmente necesaria. Hoy se puede apagar la televisión, pero no, si no tenemos radio, algo pasa. Y esto que sucedió hace muy poquito, yo creo que 2 meses, cuando se corta la electricidad en una zona de Europa, no, en España y Portugal fue, ahora me acuerdo perfecto, por una cuestión que no se ha terminado de explicar, lo único que funcionaba era la radio transistor y la gente iba a comprar una radio transistor. Fíjate vos, hasta eso se provocó, porque no había electricidad, no había otra forma de comunicarse. Entonces yo creo que en San Juan, por ejemplo, vos estás hablando de aquellos tiempos, pero fíjate que ahora tenemos una radio en San Juan que va a cumplir 100 años, que es LB5. Bueno, ¿y cómo es esto? Que la otra radio decía que es la radio privada más antigua del país. Y bueno, el caso es que cuando, así, no es mío eso, ¿no? No. Exacto, es el mío. Bueno, cuando nace Radio, perdón, vamos a nombrar las dos radios porque son las dos más antiguas, ¿no? Pero cuando nace Radio Sarmiento en 1925, se pone en práctica, se pone en funcionamiento, digamos, en modo de prueba, pero inmediatamente ya está, se confirma el aire, ¿no? Y después, en 1930, Radio Colón venía ya con unas prácticas hasta que se formaliza en 1930. Pero ¿qué pasa? Cuando Colón empieza a promocionar su condición de radio privada más antigua del país, es que LB5 era del Estado, era estatal, por eso se da, pero no es la más antigua. Exactamente, sino es la radio, digamos, privada más antigua, ¿o no? Sí, es la privada más antigua, pero hoy no lo podríamos decir, porque la otra es privada también. Exactamente, había una mezcla. En aquel momento sí, porque la otra era estatal, o sea, la LB5. Bueno, pero lo importante es que el fenómeno que significa esta fecha de hoy, esta radio, que ha tenido... Uno piensa fundamentalmente, Luis, en la cantidad de buenos maestros de innovación, de tecnología, de técnicos, de operadores, una radioactiva que pensando que tal vez iba a desaparecer la AM, la amplitud modulada con la llegada de la FM, hoy a través de las plataformas. Sin embargo, uno va encontrando que tiene siempre una vueltita más de vida esta querida radio que me parece fundamental para entender el universo de las comunicaciones. Y fíjate que la radio también ha sido utilizada por dictadores tan feroces, tan duros como el propio Hitler. Claro. Es decir, Hitler, para la época en que él llega al poder, ¿no es cierto?, que es, no olvidemos que fue elegido por el pueblo, supuestamente venía del socialismo, unas cosas curiosas que lo podemos tratar en otro momento, pero para él la radio fue fundamental,
porque se transmitió inmediatamente todo lo que era su pensamiento nazi, y bueno, y se ve que eso surtió efecto, ¿no es cierto?, porque tuvo apoyo popular. Es decir, la radio es un fenómeno muy lindo de analizar porque ha servido para todo, para entretenimiento, desde esto que estamos hablando hasta el radioteatro, por ejemplo, ¿no es cierto?, que era la audiencia del radioteatro en las tardes, en el caso de San Juan concretamente, hoy hablaríamos de un 70%, no digo quizás mucho más, pero es exagerado, de cómo se seguía este radioteatro y cómo se esperaba en los pueblos la presencia de estos actores que habían sido promocionados por la radio, ¿no es cierto? Las transmisiones deportivas, esas épicas de ir a la Caringasta, claro. A Hacha, a la Valle Claro, Fértil. fíjate que acá hubo un fenómeno con las transmisiones, ¿no es cierto?, deportivas, como vos decís. Vino una vez un señor que vos te acordarás, que se llamaba José María Muñoz, ¿no es cierto?, súper famoso, con el relator de fútbol nacional, que vino a sorprenderse, y él decía aprender, de cómo se usaba hasta el helicóptero para transmitir en las carreras de ciclismo, ¿no es cierto? Yo creo que eso se dejó usar, ¿no es cierto? Sí, sí, primero fueron aviones. Vos conocés mucho porque sos experto también en eso. Después los otros medios. Pero digo, bueno, sí, valorar ese concepto de que siendo primos hermanos, todos los que hacemos comunicación, tenemos al hermano mayor, que es la radio, y que valoramos a todos los que siguen entusiasmados y sintámonos orgullosos los sanjuaninos, como vos decías, por los ejemplos, por cómo ha exportado en ese sentido la radio sanjuaninos expertísimos, ¿no es cierto? Porque si nos ponemos a nombrar lo que eran personajes de la radio, como Eduardo Guido Chalela, ya que estás hablando en deporte, como Santos Domingo Quintero, como Alberto Vallejos, como Sarita Valle. Es decir, alguien que nos está viendo, seguro le va a correr una lágrima. Sí, porque yo tuve la suerte de entrar en esa bisagra. Claro, ¿no? esos grandes hombres. Tuve la suerte de sentarme en una mesa de transmisión con Chalela, claro, cuando ya se estaba jubilando, con Sarita Valle, con Alberto Vallejo, que fue un fenómeno también con su pandilla, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de ello porque era la radio de aquella época, ¿no es cierto?, de tantos años. Y acá tenemos un ejemplar único, que es Jorge Olivero. Jorge hace Jorge por la mañana en radio y televisión. Lo vamos a integrar, está en el estudio número 2, y él también es un producto de esta radio que se recicla permanentemente. ¿O no, estimado Jorge? Buen día. Qué gusto verlos, escucharlos. ¿Cómo está Ricardo? Hola Luis Eduardo. Los escuchaba atentamente de lo que es esta pasión de la radio, ¿no? Y yo quería sumar algo más en el sentido de cómo la tecnología también llegó a los medios, ¿no?, en general, y a la radio en particular, cuando muchos creían que en su momento la televisión hacía desaparecer la radio o que las redes sociales ahora hacen desaparecer la televisión. Creo que van todos de la mano y todos convivimos, cada uno con su público, ¿no? Yo recuerdo las transmisiones, Ricardo, Luis, que hacíamos, por ejemplo, con handys. Y eran unos handys grandes, que terminaba un bíceps así, ¿no? Porque terminaba una nota, igual que los retornos. En Radio Colón, que mencionaba el querido Luis Eduardo, hacíamos las transmisiones en el Autódromo El Sonda y nos daban una Tonomac grande y la colgábamos con un cinto. Capaz que Ricardo la usó alguna vez. Sí. Era la mejor de la época. Un retorno en AM tremendo, escuchaba como si estuviera en el estudio. El tema era que la Tonomac tenía su peso. Claro. Entonces, claro, al cabo de 40 minutos ibas. A la hora ya te quedaba el cuello un poquito torcido. O sea, lo que eran 3 horas de transmisión, ¿no? No, total. Terminaba con la columna la miseria. En aquellos regionales de fútbol escuchamos por aire, como decía Luis, por AM, la radio para tener justamente el retorno, es decir, el mensaje de respuesta, cómo estábamos saliendo en La Rioja, en Mendoza, en Córdoba. Claro. Cosas increíbles. Y en los lugares muy lejanos eran como... Por eso se endiosaba la radio para mucha gente. Por ejemplo, yo recuerdo en Caringasta, en Iglesia, en Valle Fértil, lugares tan alejados de nuestra ciudad, a lo mejor gente que no había venido nunca acá por razones de aquellos tiempos. Bueno, para la radio era todo, ¿no es cierto? Era descubrir ese otro mundo al que no podían acceder todavía ellos, ¿no? Es así. Hubo un momento donde se convivió la parte técnica, Ricardo. Exactamente. Donde todavía teníamos handy
y aparecieron los primeros ladrillos, ¿se acuerdan? Los celulares grandotes. Sí. Yo usé las dos cosas, el handy y el ladrillo. Claro. Así, Y hoy se usa todo en un vía- móvil tenía Claro, y hoy se handy. usa todo vía satélite. Claro, es decir, fue la todo posibilidad de cambiando, transmitir indudablemente. directamente con el tren de las nubes, ¿no? Claro, se enojaban cuando uno encendía el handy porque habían algunos que todavía tenían el cassette. Entonces vos con el handy le bloqueabas la cinta y después llegaban a la radio para reproducir la nota y se escuchaba todo feo, ¿no? Era eso de convivir con algunas tecnologías que iban quedando en el tiempo. Después desaparecieron los cassettes y vinieron una suerte de pendrive y después ya graban todo en celulares, ¿no? Como es ahora. Pero sigue existiendo, ¿no? La radio, por suerte. Y además la primera transmisión nuestra fue la primera del mundo en materia de radiodifusión. Aquella obra, aquella idea de esos locos de la azotea le han dado identidad a un estilo de comunicación que hoy valoramos, apreciamos, convivimos y compartimos.